financiero, de muchas cosas que están pasando en el mundo con todos estos bombardeos. Esta es una semana que promete, por cierto. Y eh, Emerson tiene mucho que decir respecto de todo lo que está sucediendo esta semana, todo al mismo tiempo. Hay muchos capitales escapando de diferentes países y mucho le toca a República Dominicana. Hoy vamos a hablar justamente de antilavado, de compliance en finanzas, de la economía subterránea que vive en República Dominicana, o la segunda economía, a propósito de que el presidente ha dicho que la cosa, palabras más, palabras menos, esto se va a poner como color de hormiga. Hay que ver cómo usted se maneja económicamente. El presidente dijo que se preparen para tiempos difíciles. Tú nos vas a decir cómo conviven esas dos cosas, una segunda economía o economía subterránea y un país que oficialmente dice que hay que amarrarse los pantalones. Bienvenido, Emerson. Gracias, gracias. Un placer estar aquí y muy bien, como tú señalas, esta semana va a ser complicada. Está siendo ya. Bueno, ya de inicio. Lunes, complicada. bueno, desde el domingo, anuncio de que la cosa viene difícil, de que hay una situación en la frontera de República Dominicana con Haití, y para que lo admita la presidencia y lo diga públicamente, a veces es porque es más de lo que se ha dicho. Pero es que el domingo hubo un tiroteo en la frontera. Así es. Decían que eran temas de bandas de droga, decían que eran temas de las mismas guerrillas o pandillas que están gobernando, entre comillas, algunas de esas áreas. Pero evidentemente eso tiene un efecto, no solamente en términos de migración legal, sino en términos de migración ilegal y los recursos que se mueven, el dinero que se mueve en efectivo a nivel de fronteras, que como tú sabes es una de los lugares por donde nosotros tenemos que hacer un poquito más de hincapié, sobre todo para controlar flujos de efectivo y flujos de efectivos ilícitos. Así es. A nivel de frontera terrestre y las marítimas, se mueve mucho dinero y por ahí debemos ir también apretando las tuercas de cara a una situación global, regional, complicada. Justamente, ¿cómo vamos apretando las tuercas, pero cómo nos damos cuenta? Para la gente que no sabe de antilavado, de dobles situaciones financieras, ¿cómo nosotros identificamos ahora que República Dominicana podría estar siendo depositario de muchos capitales importantes? Se habla de situaciones en España. Hay exministros de mucha relevancia en España que ahora están en República Dominicana. Tienen una carpeta de empresas que están haciendo negocios en República Dominicana, otras, una cantidad de empresas que no aparecen como operativos ni suplidores del Estado, pero tú ves estas personas con unos caudales importantes, pero no tienen operaciones registradas en el país. Hay un escándalo en España importante que involucra a Bono, Coldo, la primera dama o la esposa del jefe de gobierno, al jefe de gobierno, al Cóndor, y dice que todo ese capital ha venido a República Dominicana. Bueno, mira, definitivamente la espina dorsal, la columna vertebral de todo el tema de antilavado es conocer al cliente. Exacto. Desde los primeros años que estamos trabajando con este tema, la famosa política de Know Your Customer, en inglés, ¿verdad?, que conozca a su cliente en español, pues supone un conocimiento en función del riesgo. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, establece que, y la misma ley 155/17 establece que esa debida diligencia debe realizarse con un enfoque basado en riesgo. Tú tienes que tener una serie de elementos de conocimiento de tu cliente para poder determinar qué tan riesgoso es ese cliente y poder aplicar una debida diligencia en función de ese nivel de riesgo. Evidentemente, hay muchas cosas que de manera, en la letra de la ley, se leen de una forma, pero en la práctica, en la realidad es otra. Definitivamente, cuando tenemos ciudadanos de países cuyos niveles de riesgo no son altos y que tenemos y entendemos que son propietarios o empresarios de multinacionales o de empresas que tienen un gran tamaño, pues les suponemos que esos recursos han sido generados de manera lícita. Y para hacerte un símil, cuando tú tomas este vaso con agua y lo tiras en una cubeta que se está utilizando para lavar o trapear, y yo te pido que saques el líquido que estaba en el vaso de esa cubeta
Eso es virtualmente imposible. Entonces, una vez los capitales de origen ilícito se juntan con los que ya se han realizado, se han generado de manera lícita, es muy difícil poder determinar cuánto de esos recursos que maneja esa cuenta. ¿Por qué? Porque una vez se integra y tendríamos que volver a antilavado 101, hay 3 etapas básicas y fundamentales en cuanto al tema del lavado de dinero se refiere, que es la etapa de la estratificación, la de la colocación y la de la integración. La etapa de la integración ya se da al final del ciclo de lavado y es cuando ya esos recursos han ingresado a un sistema financiero, se han convertido en un bien tangible, cuando ya son parte de una estructura que fue diseñada y que fue operativizada para llegar a ese nivel de opacidad, si se quiere. Entonces, tú tienes una gente que tiene muchos años haciendo operaciones que no necesariamente sean temas de narcotráfico, ¿verdad? Puede ser cualquier otro de los ilícitos precedentes. Puede ser evasión de impuestos. Sí, evasión fiscal, puede ser corrupción Dicen las mismas administrativa. autoridades que hay el equivalente de un 4% del Producto Interno Bruto del país es por evasión de impuestos. No estamos hablando de narcotráfico No. ni de... Y qué bueno que lo toca, y cosa que te interrumpa, porque acuérdate que el tema de prevención de lavado, desde la 5088, que es la ley de drogas, que es una de las primeras leyes que trata los recursos generados por el narcotráfico, pues la gente tiende a pensar que todo lo que tiene que ver con lavado de activos tiene que ver con narcotráfico. Y la misma ley 155-17 establece 37 ilícitos precedentes distintos. 37 ilícitos distintos que preceden al lavado, o sea, que suceden antes. Eso podemos o te dejarlo para permiten otro día, lavar. para otra clasecita, para yo venirte a decir cuáles son. Pero yo te puedo mencionar rápidamente la trata y tráfico de migrantes. Los recursos que se generen por eso son recursos que se tipifican. Pero trata y tráfico es tener un prostíbulo, tener una casa de cita, y traer gente por tener acá. Mujeres u hombres en catálogos, hacer citas por WhatsApp y usted ser el intermediario, que eso es muy común aquí. Sí. Y la corrupción administrativa es otro ilícito precedente, el contrabando de órganos y de armas son ilícitos precedentes, los delitos de alta tecnología son ilícitos precedentes. Y hay eso en precedentes. República Dominicana, hay todo eso. Yo no sé hasta qué punto, y habría que eso sería interesante preguntarle al Ministerio Público en cuanto a los ilícitos precedentes de lavado, cuáles nosotros tenemos presencia o cuáles ellos tienen conocimiento de que se hayan efectuado algunos de ellos aquí. Pero a cada rato tú lees en la prensa, y tú lo sabes mejor que yo, que desmantelan apartamentos donde habían personas que venían de otros países, que las traían engañadas, hombres y mujeres, con una promesa de un contrato de trabajo y que al final tenían que terminar prostituyéndose para pagar lo que supuestamente costó traerlo y mantenerlo y darle alojamiento acá. Y esos recursos generan, o esas actividades ilícitas generan recursos que sí son ilícitos precedentes de lavado. Yo recuerdo un caso en Santiago hace unos meses donde hicieron la especializada de trata y tráfico, hizo un descenso, hizo unos decomisos y incautó unos apartamentos y unos vehículos, y todo eso tiene un proceso judicial y todo eso está decomisado en función de la ley 155-17 y la misma ley que condena y que castiga y persigue ese ilícito como tal. Aquí la cosa siempre está mala. La gente siempre dice, no, la cosa está mala. El gobierno dice que la cosa está mala, que se recauda poco, que mucha gente evade, y evadir no es lo mismo que lavar. Aunque en algunas ocasiones son conexas, porque el que evade necesita, dependiendo del precedente. Fíjate algo, la defraudación fiscal no es lo mismo que cuando tú, para que sea precedente de lavado, tiene que haber un proceso un poco más allá del simple no pago. Exacto. Son hechos dos cosas ilícitos. Diferentes. Hay uno incluso que la sanción es administrativa, una multa, que te pone la Dirección General de Impuestos Internos y ya. Tú pagas tus impuestos, incluso te puedes acoger a algunos procesos de amnistía y tal. Sí. Pero cuando hay defraudación fiscal, como el nombre lo indica, hay una intención propia del imputado o de la persona que realiza ese ilícito
para manipular datos, facturas, ese tipo de... Sí, hay otro tipo de sí, hay otros elementos envueltos. Para que la gente entienda, si usted va a un médico y le dice que le pague en efectivo, eso puede ser evasión de impuestos. Eso es evasión. Y eso tiene, y cuando la DGI hace antes se hacían los famosos puntos fijos, no sé si tú te acuerdas, en los supermercados, sobre todas las cosas, que al lado de las cajas le pagaban un oficial de la inspector DGI, para poder temas de ITEVIS. Hace años que no se ve eso. Porque eso con la facturación electrónica se mejoró. Y debo decir que la misma Dirección General de Impuestos Internos y sobre todo los reguladores han dado pasos importantes en cuanto a esa transparencia. Pero vuelvo y te digo lo mismo, ya entra el tema de que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para pagar menos impuestos. Voy a manipular una factura, voy a decir que traje 10 cosas en un furgón y traje 20. Tú sabes, hay otros elementos que sí conllevan el ilícito precedente de defraudación fiscal y que ya, independientemente de la sanción administrativa que deba pagarse por el impuesto dejado de pagar, está también el ilícito precedente, involucra temas de lavado y podría levantarse el cargo de lavado de activos dependiendo de la magnitud y de la intención que pueda tener el regulador en ese momento. Cuando tú vas a comprar y le pides, te lo encuentras caro. Bueno, yo soy tacañísima, yo todo me lo encuentro caro, pero no soy capaz de decirle a una gente, véndeme sin el ITEVIS, porque sé que eso es incorrecto. Sí. Sin embargo, mucha gente que tal vez no sabe que está evadiendo impuestos cuando le dice, véndemelo sin ITEVIS, o de cuéntame el ITEVIS, y te lo pago en efectivo. Está actuando mal. Sí. Sin embargo, hay mercados que tú no tienes que pedírselo, que ellos te lo ofrecen, sobre todo en el comercio informal. A nivel de economía informal. A nivel de economía informal es muy, muy común que... Porque al final del día, en la misma economía informal, su informalidad no le permite transparentar el 18 de ITEVIS, él prefiere decirte de entrada, estos lentes cuestan 100 pesos, sin ITEVIS de manera neta, porque yo no tengo a quién pagarle el ITEVIS. Yo facturo en antilavado, y como tengo que transparentar el servicio, mi cliente la factura la recibe por el importe del servicio más el 18. Ese 18, sobre la base de una factura que se emite, que tiene un número que ha sido registrado en DGI, que se levanta y que contablemente se reporta. Cuando la DGI me corta los días 20 para pagar el ITEVIS, ellos saben de entrada. De hecho, ellos son los que me dicen a mí cuánto yo voy a cobrar a pagar de ITEVIS, en función también de los gastos y una serie de elementos. Pero si yo fuera un individuo que estoy vendiendo ropa en una esquina del Conde, yo no tengo ningún registro. Y lo que yo estoy vendiendo ahí se maneja en efectivo 100% y por tanto transparente para los fines de renta. Y aunque es una actividad que debiera, y mira, yo acabo de venir de viaje ahora, y ya el tema de los verifons portátiles permite que la autoridad fiscal tenga acceso a las informaciones de venta de la calle, todavía queda muchísimo camino por andar con relación a ese tema. Hay unos mercados que están identificados hasta por nacionalidad, según dice Impuestos Internos, que son los orientales, que dice que es un mercado de irregularidad. Pero tú los ves que crecen, a veces le hacen una redadita, pero al otro día vuelven y abren. Cuando la gente va y compra a esos mercados, a esas tiendas orientales, ¿está evadiendo? No, porque es que la gente no es la que evade, es el comercio el que evade. Solo el comercio tiene la responsabilidad. Porque yo voy a comprar a la tienda de Yulisa Césped y yo voy a pagar lo que Yulisa Césped me dice que es el importe de lo que sea que yo esté comprando. Independientemente de si en el precio está integrado o no el ITEVIS, porque esa es otra posibilidad. Yo te puedo cobrar 100 pesos por estos lentes, pero tiene el ITEVIS incluido. Y al momento de yo registrar el ingreso a caja, yo sé cuánto es de los lentes y cuánto es Y cuando el comerciante te dice, o el comercio te dice 10 pesos sin ITEVIS, eso, ¿qué uno debe de responder? Bueno. Porque tú sabes cuál es el objetivo de que te digan 10 pesos sin ITEVIS. Eso es porque no quiere transparentar el ITEVIS. ¿No? Y de hecho, prefiere vendértelo
para él los 10 pesos son iguales, con ITEVI o sin ITEVI. Lo que pasa es que el cliente va a tener que pagar 11,80 si le suban el ITEVI, porque el impuesto de transferencia de bienes y servicios. Entonces, si yo te vendo estos lentes, como debo vendértelo, como hay una transferencia de un bien, yo tengo que pagar ese impuesto. ¿Cuál es la respuesta de uno? ¿Cuál debe ser la respuesta de uno? Mira, es que al final del día él debería pagar el ITEVI de esos 10 pesos. Entonces, en todo caso, si él me está cobrando 10 pesos por eso, yo debo entender que esos 10 pesos incluyen ese ITEVI, y cuando él registre en caja, entonces no, el valor de esos lentes no son los 10 pesos, deben ser 8 con no sé cuánto. Y cuando tú pides comprobante fiscal, que te dicen, bueno... Eso sí es un poquito más complejo, porque el comprobante fiscal... Tú pides comprobante y te dicen, entonces le tengo que cargar correcto. el ITEVI. Entonces ahí tú te das cuenta que hay un tema que no está claro. Ahí tú te das cuenta que hay un tema que no está claro, entonces tú como consumidor, consciente, cumplidor de las leyes, entonces tú tomas una decisión y dices, bueno, mira, yo prefiero no volver a este negocio, yo prefiero hacer la compra en otro sitio, porque yo no voy a colaborar con que alguien esté violentando una disposición normativa. Okay. Eso sería mi sugerencia. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo, de ir a un sitio y pedir comprobante fiscal porque tengo una empresa que tengo que representar gastos y tal. Entonces, cuando me salen con eso, yo digo, no, pues mira, vamos a hacer una cosa, yo lo compro en otro lado, porque evidentemente ese proveedor que yo estoy visitando, no es verdad que en una empresa que se dedica a temas de prevención de lavado, va a estar bailando en una situación que evidentemente a todas luces es fraudulenta. Cuando la gente dice que la cosa está mal y el gobierno también, pero tú sales de noche y tú ves que las plazas están llenas, que los restaurantes más caros están llenos, que le parquean 17 Lamborghini en la puerta y todas esas cosas que uno no sabe cuánto cuestan, pero tú sabes que son carísimos. ¿Cuántos vehículos pasaron los peajes esta Semana Santa? Sí, y las autoridades dijeron que fue un récord. Habiendo dicho que teníamos que entrar en austeridad, no sé si eso es bueno o malo. Bueno, es que es un vehículo privado. A lo mejor la gente salió a botar el golpe. Ajá. A lo mejor la gente decidió salir a pasear. No sé, la verdad es que es un número impresionante sí. De vehículos. Hubo tapón a toda hora. A toda hora. Y las fílmicas que yo pude ver, sacando las cosas, ¿verdad?, obvias, de cómo estaban, por ejemplo, las terrenas, cómo estaba, por ejemplo, Barahona, cómo estaba, por ejemplo, las playas del sur, vaya, porque uno como consumidor de redes sociales, pues recibe eso. Había mucha gente. O sea que al final del día yo no sé qué tan mala está la cosa, o si es que la gente pues guardó pan para mayo en función de una economía que pudo haber hecho, o también puede hacer caso de que ahora dentro de 2 o 3 meses esas tarjetas de crédito comiencen a presentar impagos y falta de pago también. y mora. ¿Por qué las calles están llenas, los malls están llenos, las tiendas venden muchísimo, pero la cosa sigue estando mala? Yo creo que hay un tema cultural del dominicano. De decir que la cosa está mala. O sea, que la cosa puede estar... Pero lo dice el Acuérdate, gobierno también. Sí, ahí hay un problema. O sea, pero bueno, el problema, el gobierno de manera inteligente, entiendo yo, cuando se desata este conflicto, y de manera muy responsable, el presidente dijo, no, señores, esto nos va a afectar. Y de hecho, la gasolina... Volvemos a lo mismo de los peajes. Volvemos al mismo tema de los peajes. Se movieron 2 millones de carros gastando gasolina a 300 pesos. No fue a 2.90 que la pagaron. 301 pesos. Entonces, de manera responsable, el presidente dice, no, mira, aquí va a haber que hacer un ejercicio de sobriedad en el gasto y de austeridad en el gasto, empezando por el gobierno que desmontó la actividad del 30 de marzo en Santiago, pero la gente pudo haberle hecho caso omiso a eso y evidentemente en los próximos 15, 20, 30 días se van a dar cuenta cuando lleguen esos estados y cuando comiencen a llegar esos pagareces, sobre todo lo que adquirieron o acudieron a prestamistas informales y tal, para poderse ir a subir videos a terrena, y que tengan que pagar un 20% de 3 o 4 mil dólares que cogieron prestados para irse de fin de semana. Eso hay que ver, o sea, hay que esperar que ese ciclo se cierre, ese loop se cierre, para poder determinar si realmente la cosa está buena ahora o lo que hizo la gente fue endeudarse para salir de fin de semana. Eso lo van a decir los bancos más adelante. Cuando el central dentro de unos meses o el banco o la super de banco te diga cómo está la morosidad, entonces ahí podemos hacer un amarre con esta información de ahora.
Emerson, cuando los centros comerciales, la calle está llena de personas consumiendo, pero seguimos diciendo que la cosa no está tan bien, tenemos que admitir que o la gente miente y la cosa está buena, o apelamos a la información de la doble contabilidad del país o la economía subterránea, que incluso está registrada en el Banco Central. Sí, Ojo, de alguna hay manera. un acápite registrado para eso, Sí. para el circulante que las autoridades no le tienen una explicación formal, digámoslo de esa manera. Hay una gran economía informal que a veces puede ser caldo de cultivo para temas de lavado de dinero. Hay muchos individuos que producen o generan cantidades importantes de dinero en efectivo, quizá con ventas online e informales. Eso también genera muchos recursos. Hay un tema muy preocupante con los famosos chiperos, con los famosos tarjeteros. Esa gente mueve una cantidad importantísima de dinero que no pasa por ninguna parte porque ellos no están bancarizados. No ¿Y es verdad. cómo mueven ese dinero? Efectivo. ¿Y los bitcoins? El tema de los bitcoins... Los chiperos no están a ese nivel de los No, bitcoins. porque que ahí los chiperos son... Eso es menudo. Y no solamente que es menudo, sino es un tema de tarjetas de crédito, clonación de tarjetas, robo de identidad, que son delitos e ilícitos precedentes. Son delitos de alta tecnología y a la vez son ilícitos precedentes lavados. O sea, esos recursos que se generan, se consiguen, se levantan, utilizando esos mecanismos. Ese dinero generalmente no se bancariza y lo que hace es que se gasta, porque así como entra fácil, sale fácil. Y eso puede ser que sean de las cosas que tú veas. Yo no estoy diciendo, ni quiero que tu programa diga, que todo el que anda en la calle, en un mall, en una plaza comercial, anda gastando recursos que generó de manera ilícita. No, hay de todo. Pero hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Entonces... Te digo, el mismo Banco Central registra una parte de economía informal. Y es un dato real. Okay, bueno, lo que pasa es que la economía informal son la gente que están allá afuera vendiendo empanadas, qué sé yo, los motoconchos, aunque están de manera organizada desde la perspectiva de que tienen un uniforme. Sí, pero no se bancarizan. Pero no se bancarizan. Sí. Y hay un esfuerzo muy importante por parte de la Superintendencia de Bancos de inclusión financiera para poder brindarle a esa gente acceso a recursos que tiene y a opciones que tiene el sistema financiero que le puedan permitir ahorrar, coger un prestamito, tener una tarjetita para poder de manera organizada formarse financieramente y poder tener una mejor calidad de vida en los próximos años. Y es un ejercicio que hay que aplaudir, pero al dominicano no le gusta. Incluso todavía, hoy por hoy, hay mucha gente que cobra y lo primero que hace es que sale para el banco y saca su cuarto y lo tiene en efectivo, para manejarse en efectivo. El dominicano entiende que si paga en efectivo puede negociar precios, con lo que conversábamos hace un ratito. Yo tengo aquí... Porque todavía estamos en la mentalidad del trueque. Bueno, no tanto como la mentalidad del trueque, pero sí la mentalidad de hace 20 años, que yo te decía, por este carro yo tengo aquí 15, tú me estás pidiendo $18,000 por el carro, te digo aquí 15 en efectivo. Pero el problema no son los 3,000, el problema es que ese es el valor del vehículo. Entonces la gente quizá porque el efectivo le da una sensación de inmediatez. Acuérdate que hay una mentalidad de regateo. El dominicano entiende que si no regatea no saca buen precio. Y cuando tú vas a vender algo le pones 5,000 pesos de más para bajárselo. Lo mismo pasa en muchos países. Sí. Hay países donde el regateo es una cultura. Es así. Bueno, vuelvo y te digo, yo estaba de viaje hace un mes y medio y lo primero que te dicen... Así mismo. Lo primero que te dice el guía es que lo que sea que tú vayas a comprar en la calle, pide rebaja. Y funciona. Y funciona. Entonces, tú te vas, dices, cultural. no, ya no quiero nada. Y tú te vas y ellos te caen detrás. Te hace el difícil y entonces lo que te costaba 10 te lo dejan en 6. Es una barbaridad. Y está ganando de dinero. La ley de lavados no llega a los
políticos y sus financiamientos, a propósito Wow. de que estamos hablando ahora de que se eliminó la candidatura independiente, ¿por qué los partidos políticos y las candidaturas políticas son una puerta trasera que tiene la ley antilavado? Si tú entras en la página de la Junta Central Electoral, por ejemplo, se supone que los partidos políticos deberían todos tener... La ley de partidos electorales. Claro, deberían todos tener una relación de todos sus gastos por periodo. Eso muy pocos lo tienen. Mira, y qué bueno que pusiste el tema, porque eso eso es algo de lo cual vamos a tener que hablar mucho en los próximos 18 o 20 meses. Definitivamente los partidos políticos no son sujetos obligados de la ley. No son. Sin embargo, la ley de partidos, en el artículo creo que 216, yo, como te he dicho, siempre no soy abogado, pero a fuerza de leer este tipo de cosas todo el tiempo, pues podría sonar como uno, pero creo que en el 216, lo puedo confirmar más adelante, habla del tema de las sanciones, de la transparencia y de la fiscalización de los recursos que los partidos reciben como aportaciones. ¿Qué pasa? Para que los partidos políticos sean sujetos obligados, tienen que tener un programa de cumplimiento, tienen que tener un oficial de cumplimiento, tienen que tener un manual, un código de ética, un manual de cumplimiento, ¿verdad? Un código de ética, tienen que tener una herramienta para gestionar el riesgo, lo que se llama una matriz de riesgo, lo que se conoce como una matriz de riesgo. Y tendría que vivir un proceso de cambio que de repente en un país como el de nosotros, donde cuando no estamos en campaña estamos planificando la que viene, los partidos no quisieran involucrarse en eso. ¿Qué pasa? Habiéndote dicho esto, las personas expuestas políticamente, Los PEP, los famosos PEPs, ¿de dónde salen? de la política, de los cargos que vienen. Las personas expuestas Motivaciones por las posiciones políticamente, las personas expuestas políticamente, y el nombre, personas expuestas políticamente, que yo le cambiara el políticamente por públicamente porque es un tema de riesgo, pero bueno, son considerados como de alto riesgo por un axioma. Entonces, por definición de la ley, son personas de alto riesgo. Los PEP son personas De alto riesgo, sí. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una gran probabilidad de manejar recursos públicos. Pero no necesariamente de cogerse los recursos públicos. No, claro que no, pero en función del riesgo... Y el PEP lamentablemente te abarca la familia directa de cada hasta funcionario tercera público. generación. Sí, correcto. Inclusive, si usted es miembro de una comisión del Estado, aunque usted no reciba Voy, salario y sea voy, honorífico, voy usted es para un allá. PEP. La Y su ley- esposa, y su la hermano, ley y su es- mamá, y su eso papá. es correcto. La ley establece que toda aquella persona que haya sido designada por un decreto del Ejecutivo es una persona expuesta políticamente, al igual que aquellos que hayan sido ganadores de un certamen electoral. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos, los regidores. Ahora hay como 70 cositas después más para abajo de los regidores, alcaldes, vicealcaldes, regidores, Sí, segundos, coordinador, terceros. vocal, Todo, pero eso. todo eso está en una boleta electoral. Sí. Entonces esa gente son PEP, Los Ellos- vocales de las alcaldías son PEP. lo que salió electo. Ok. Sea cual sea la posición. Si usted es Y electo, todo es PEP. aquel que es designado mediante un decreto presidencial o... Cualquier decreto te convierte en una persona políticamente expuesta. Ok. Eso es correcto. Y a su familia también. Y a la esposa, a los hijos, los cónsules nueros. son PEP. Los ¿Por qué los cónsules son PEP? Eso es un tema. Hay una resolución de CONCLAFIT que dice que sí, que los cónsules, sobre todo los honorarios, porque los otros sí. ¿Por qué los cónsules honorarios son PEP? Porque yo no estoy de acuerdo. Los cónsules honorarios no manejan recursos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Emerson Díaz Cabral no está de acuerdo con esa resolución del CONCLAFIT de cara a los cónsules honorarios. Evidentemente hay una resolución que tenemos que cumplir con ella y todos los sujetos obligados que son regulados por cualquiera de los reguladores que tiene el sistema antilavado dominicano tienen que pasar por ese sedazo. Pero no manejan recursos. Y tienen una función muy puntual los cónsules honorarios, que son representar al país del cual ellos son cónsules, a los ciudadanos de esos países que vienen a la República Dominicana, si tienen un tema de salud, si tienen un tema de justicia, si tienen un tema de cualquiera que fuera. Ahora mismo ellos, y sé que en su momento hicieron su diligencia para
que se revisara esa resolución. Y no perdamos la esperanza de que en algún momento quizá se pueda revisar y pues categorizarlo, como todo. Pero volviendo al tema de los PEPs, y los partidos políticos son una fábrica de PEP. Entonces, a ellos mismos les debería interesar, más que a nadie, poder contar con un programa de cumplimiento y salir a decirle a la gente, oye, yo soy un tipo tan transparente, nosotros somos un partido tan transparente que tenemos un programa de cumplimiento, tenemos un oficial de cumplimiento. Pero como que eso no sé, eso no encuentra eco en los partidos políticos. Si no mandan los reportes a la Junta Central Yo Electoral. incluso llegué a escuchar una vez a alguien que dijo que eso era afilar cuchillo por su garganta. Okay. Acuérdate que los partidos políticos se nutren, aparte de los recursos que reciben por Junta Central Electoral, de aportaciones. Y creo que lo conversamos aquí con la doctora también en su momento. Esas aportaciones generalmente se hacen en efectivo y se hacen con unos niveles de organización un tanto laxos. Yo hago una cena en mi casa y digo que cuesta $1,000,000 el cubierto para apoyar al candidato XYZ y le entrego 50 millones de pesos. Yo no sé si habían 50 personas, si habían 8, si habían 10, ni esa diferencia de recursos. No hay una supervisión de eso. Se supone que ellos deben de decirle a la Junta, mira, yo hice tal actividad, asistieron tantas personas, hice este total de aportación captado. Tratando de guardar, ¿verdad?, la confidencialidad de cuánto aportó cada quien, que es donde debe estar la transparencia. ¿Por qué? Porque si habían 10 personas, a $1,000,000 el cubierto tú no puedes llevar 50 millones de pesos. Así es. Emerson, en la medida que las autoridades le dejan sentir a la gente que la cosa está mala, ¿la gente se adapta o busca alternativas de evasión? Por ejemplo, me explico. Cuando un producto de mucho consumo se encarece demasiado, a veces eso obliga a la gente, no necesariamente un producto de primera necesidad, generalmente son productos alternativos, pero de mucho consumo, obliga a la gente a ir a los productos clandestinos o al mismo producto en la clandestinidad, a buscarlo por puertas traseras. Cuando la cosa se pone mala, cuando se aprieta la política internacional, que eso forza directamente la economía internacional y afecta a la economía local, eso hace que haya más dinero circulante por debajo, porque llegan mucho capital extranjero, hace que la gente evada más impuestos porque le hace falta el dinero que va a pagar de impuestos. ¿Cómo funciona? Bueno, es que la gente tiene que ponerse creativa. Si tú tienes un presupuesto de... Alguien me dijo ayer, hay que buscársela. Sí. El dinero no da, hay que buscársela. Si tú tienes un presupuesto mensual de 100. Exacto. Que eso es tu casa, la luz, tu consumo básico, 100, por poner un número redondo. Y tú no estás produciendo esos 100. Tú vas a hacer dos cosas. O vas a salir a buscar la diferencia por donde sea. Exacto. Para completar los 100. O vas a apretarte los cinturones y vas a tratar de recortar algunas cosas que tú entiendes que no son fundamentales para cubrir lo básico. O como te dijeron a ti ayer, hay que buscársela. Hay que buscársela. Entonces, la gente tiende a procurar fuentes alternas de ingresos. La necesidad te lleva a eso. Tú tienes, qué sé yo, que hacer trabajitos adicionales. A lo mejor mañana Yulisa se empezaría a dar clases de periodismo para cuadrar lo que le falta del mes. No lo dude, a uno se le Porque pone eso difícil. es lo que uno debe hacer. Claro. Bueno, ya a mí no me da con lo que yo hago, bueno, pues yo voy ahora a vender carros. Entonces voy a hablar con un amigo y le digo, dame 3 carros que yo los voy a vender y yo me gano esa comisioncita. Lo que uno no debe es fomentar ni prestar su nombre para que fluyan unos recursos ilícitos sobre la base de una comisión. Y eso pasa mucho también. Y creo que hay un tema hay una campaña, creo que de la Super de Banco, de la prestadera de los nombres. Sí. Tú tienes una gente fuera que hizo unos ilícitos, unos fraudes al Estado, al gobierno americano. Yo necesito unas cuentas para poder mandar esos recursos. Dame tu cuenta, dame tu nombre, yo te voy a depositar $1,000 y tú te vas a quedar con 200. Bueno, eso es peligrosísimo. Tienta mucho, sobre todo en un segmento de la población que le gustan los recursos fáciles, que no quiere trabajar para levantarse los 3 pesos que se va a ganar.
pero al final puede ser muy peligroso y tú puedes incluso verte vinculado en un expediente de lavado de dinero como prestanombre, que es una figura que establece la ley, o como testaferro, que es lo mismo, y tener entonces que te ganaste $200 por prestar tu nombre, pero te va a pasar una temporada de vacaciones en Najayo por un tema de delito financiero. Los chiperos usan mucho eso, te hacen un live, lo vimos nosotros aquí en estos días, hacen un live y le dicen a la gente, lo que necesitamos son cuentas. Usted me da su número de cuenta, le vamos a depositar $1,000,000. Ustedes nada más tienen que devolver 900. Y empezaron a mandar, realmente eso funciona ahora. Eso tiene consecuencias. Evidentemente, la Procuraduría, el Ministerio Público, la especializada de delitos de alta tecnología, la misma especializada de prevención de lavado de activos, puede levantar esa información y puede pedir a los bancos todas esas cuentas y ver cuánto dinero recaudaron todas esas cuentas, a nombre de quién estaban, a dónde fueron transferidos los recursos, si lo sacaron por ventanilla, si lo transfirieron de manera electrónica, si mandaron hacia un cheque de administración, lo que fuere. Y hacer un expediente y arrancar por todos los prestanombres. O sea, que puede ir preso. Prestarle la cuenta a un chipero hace que te metan preso. Totalmente. Qué barbaridad, ya lo saben, que son bastante populares. Totalmente. Gracias, Emerson. No, por Dios, es un placer. Tenemos otro tema pendiente y concluimos con lo de los partidos más adelante. Tenemos una segunda parte, porque lo de los partidos políticos vamos a estar hablándolo nuevamente hasta 2028. Así mismo. Varias visitas te quedan.